Matins de Ràdio i Salvació. Bon dia, Lleida, bon dia, Catalunya. Son las 8:32 del matí. Cuando las tinieblas estén acechando tu alma, es momento de acercarte al Creador del cielo y la tierra. Dios, ¿qué quieres ser hoy? Señor, sanador de tu alma cansada y herida. Escucha la palabra que tiene Dios hoy para ti. Llevo varios días que quiero creer esta palabra, porque todos estamos a una vez en esto. Yo estoy en batalla espiritual fuerte. Hay alguien que quiere destruirme y a ti también. Nuestro enemigo se llama Satanás. Obviamente está nuestra carne, está el mundo, como te dije el otro día, pero hay alguien que está como un león rugiente, a bien quien puede devorar. Sobre todo a ti que ya es creyente, los que ya están en el mundo, ya están son de Él, en teoría. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, Él quiere destruirte con personas a tu alrededor que a veces son utilizados sin querer, sin darse cuenta por el diablo. Salmo 18, a partir del versículo 28. Dios mío, tú alumbras mi vida, tú iluminas mi oscuridad. Con tu ayuda venceré al enemigo. Voy a poner el nombre de aquello que acecha hoy tu alma. Acuérdate que enemigos no son personas. Ya lo sé, te han hecho daño, te han herido, te han traicionado. A mí también. A mí me han herido, me han traicionado. Personas que pensaba uno, ¿verdad?, que eran amigos de verdad, pero no lo eran. Acuérdate, el enemigo es nuestra carne, el mundo y Satanás. Que tú proteges como un escudo a los que buscan refugio en ti. Acuérdate, refugio es Dios, Dios de Israel. Solo tú eres Dios, solo tú puedes protegernos. Tú me enseñas, dice antes, versículo 33, tú me das fuerzas para correr con la velocidad de un venado. Cuando ando por las altas montañas, tú no me dejas caer. Tú me enseñas a enfrentar a mis enemigos. Tú me das valor para vencer. Esto es lo que nos hace falta hoy, día lunes, ya día 11 de abril. Necesitamos que Dios nos dé valor para vencer, para no echarnos atrás. Sigue diciendo este Salmo 18 tan increíble. Son palabras para comenzar la semana a tope, para no desfallecer, querido oyente. Dice aquí David, dice, tú me das protección, me salvas con tu gran poder y me concedes la victoria. Me despejas el camino para que yo no tenga tropiezos. Y aquí viene una palabra de victoria. Yo quiero que tú leas conmigo esto, que lo repitas, que sea una palabra rema para esta semana, para tu vida. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta haberlos destruido. Me dirás, tú no sabes lo débil que estoy, no tengo ni fuerzas para orar, Alex, ¿y cómo lo voy a hacer? Orando. Sí, tienes que orar sí o sí. Si no oras, no vencerás. Si no oras, te hundirás del todo, como el Titanic, que se hundió poco a poco.
Y es que la vida espiritual no se hunde uno de golpe. Yo he conocido personas que han tenido experiencias tan increíbles con Dios y luego los he destacado en muchos años renegando de Dios y como peor que una persona que no tiene a Cristo. Yo no entiendo, digo, ¿cómo puede ser que esta persona haya gustado de Dios y ahora no quiere saber nada? Es que es poco a poco que viene la caída. Repito esta palabra: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta haberlos destruido. Los derroté por completo, y mira qué dice aquí: los aplasté bajo mis pies. Y ahí puedes aplastar bajo tus pies la depresión, la tristeza, la amargura, tu enfermedad, tu adicción, la que sea, pon el nombre. Tú me llenaste de valor, Jesús, para entrar en combate. Acuérdate que cada día tenemos una guerra. Estamos en guerra. Hay gente que piensa que guerra solo es cuando hay una guerra en un país. Todos tenemos guerra, y más los que somos cristianos. Los que somos hombres, lo dije el otro día, los hombres de este tiempo, del siglo XXI. Quizás me escucha alguno que tiene más de 70 años o por ahí. No existía tanta exposición al sexo. Pero tú y yo, que somos de otra generación, vas por la calle, los anuncios, el internet, las chicas que van, cómo van, que ya la verdad no hace falta ver ninguna peli erótica porque ya vas por la calle y ves cómo visten las chicas de ahora. Eso también es una batalla porque la batalla de la vista, de los pensamientos, de los deseos que te vienen durante el día. Sigue diciendo esta palabra increíble, esta palabra rema, para esta semana que comienza. No podemos bajar la guardia, querida amiga, querido amigo, porque te lo digo por experiencia. Esta semana he comenzado, este lunes, con batalla. Porque uno siente cuando viene la batalla. Viene ahí al enemigo a atacar con desánimo, con pensamientos feos. Pero sabes, yo cuando me viene esto, me pongo a orar a Dios. Me pongo de rodillas aquí en mi cama y empiezo a luchar en oración en el nombre de Jesús. Porque yo no puedo, querido oyente. Soy más que vencedor en el nombre de Cristo. Dilo ahora tú. Soy más que vencedor en Cristo. Y lo eres. Bendito seas Dios, tú que vives y me proteges. Alabado sea mi Dios y mi Salvador, dice el versículo 46. Tú me pusiste a salvo de la furia de mis enemigos. Por eso, Dios mío, yo te canto y te canto himnos. Tú siempre le das la victoria. Qué palabra más increíble. Pero en la palabra de Dios hay más palabras también. Hay el Salmo 23, que es un salmo muy conocido, pero que habla también de lucha. Que tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Ya lo sé, te falta quizás, te sientes solo o sola, que es la enfermedad del siglo XXI, la soledad. Pues Dios dice que con Él nada te falta. Me haces descansar en verdes pastos. Cuánto nos hace falta a ti y a mí descansar. Esos verdes pastos es la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Jesús. Y para calmar mi sed, me llegas a tranquilas aguas. ¿Ya has bebido del agua viva de Jesús? ¿O lo bebiste en el pasado? Como he puesto un spot hace media hora en el cual te invito a que vuelvas a Cristo. Gustaste, fuiste pastor. El otro día he conocido un hombre en Lleida que fue líder de alabanza hace muchos años. Y ahora hablas con él y parece que no hubiera sido cristiano. Y ministraba a la gente, tocaba a la gente con las canciones. Me das nuevas fuerzas. Y me guías por el mejor camino. Porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos. Esta semana tú y yo vamos a cruzar lugares peligrosos. Pero ¿sabes qué? No vamos a tener miedo de nada. ¿Por qué? Porque si el Señor es tu pastor, dice, porque tú eres, te repito, puedo cruzar lugares peligrosos. Te estoy leyendo una nueva versión de la Biblia, que se llama traducción moderna. La verdad que está muy bien. Dice, puedo cruzar lugares peligrosos
y no tener miedo a nada. ¿Y por qué? ¿Porque somos nosotros muy valientes, somos muy fuertes? No, porque el Señor, nuestro Señor, está con nosotros. Bueno, si es Señor de tu vida, si no lo es, tienes que darle la oportunidad. Tú, Jesús, me guías por buen camino, me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, ahí pone el nombre de tu decepción, de tu traición, de tu basura que hay en ti, que quieres ser libre, tú me ofreces un banquete, el pan de vida, el agua viva de Jesús, y me llenas de felicidad. Vamos a orar. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu Santo toque tu vida ahora. Padre, tú ves cuánta gente destrozada hay ahora, cuánta gente se siente traicionada por amigos, hermanos de la iglesia, por padres, exmujeres, exmaridos. Hay gente que ahora se ha levantado por levantarse, pues están arrastrando emocionalmente, espiritualmente. Que tu Espíritu Santo venga ahora a esas vidas que están cansadas, aquellos que están cansados del camino, aquellos que no quieren luchar más, aquellos que aún no han pensado en suicidarse hoy. Echo fuera ese espíritu de suicidio, ese espíritu de muerte. Aquellos que hoy necesitan o van a tener un reporte médico quizás negativo. Que tú les des la fortaleza, que pase lo que pase, como dice la palabra, que aunque los montes tiemblen, las montañas se tambaleen, tú sigues estando ahí. Por aquellos que quizás hoy van a ser despedidos de su trabajo, para que tú les des paz, que sepan que tú eres el proveedor, que tú has prometido que no faltará pan ni provisión a que es justo, a que busca tu presencia. Te pido por aquel que está en la cárcel ahora y sí, está pagando por lo que hizo, pero tú perdonas a cualquier persona que se arrepiente. Por los hijos pródigos que me escuchan ahora, que por mucho tiempo se fueron de tus caminos, pero hoy quieren volver. Padre, tráelos de nuevo a tus caminos, que sepas que tú eres amplio en perdonar. En el nombre de Jesús, por las mujeres maltratadas, que hay tantas que sus maridos les han maltratado por mucho tiempo, y aunque ya no están con ellos, están heridas y les cuesta perdonar. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad a esas vidas, que puedan recibir ese perdón, puedan perdonar a sus verdugos. En el nombre de Jesús, toca ahora esas vidas, esas mujeres que están tan dañadas. En el nombre de Jesús. Amén. En directa desde Cataluña, Barcelona. Bon dia, Terres de Lleida. Buenos días, Cataluña. Te habla desde Terras Catalanas tu amigo Alex Vier, director y fundador de este Ministerio Evangelístico Radial, que dentro de unos días, 4 días, va a cumplir 7 años en el aire. El 15 de abril del 2015 a las 8:30, primera transmisión a través de Facebook Live de Gospel Lleida, de momento era FM, porque ahora ya se llama Radio Televisión. Desde aquí un saludo a todos que me escucháis a través de WhatsApp. Envío un saludo al grupo de GDV Transeúntes Gospel Lleida Radio Televisión, al director y fundador de la misión Nueva Vida, Antoni Carnicé, un abrazo muy fuerte. A una amiga, como dije otro día, hay amigos y amigos, pero hay amigos que son de verdad, porque a pesar que saben de tus luchas, no dejan de ser tus amigos. Y esa es Lucy, una amiga de esas que están a las buenas y a las malas, te escucha. Y gracias Lucy por tu amistad. Deseo que tengas un feliz lunes y que estés mucho mejor de tu salud. También a un amigo que tengo en Colombia, un pastor que se llama Jorge Betancourt, de la iglesia en Restauración, que también es de las personas que están contigo ahí en las buenas y las malas y te escuchan. Alberto Puerta, de la iglesia Misión San Cugat, también personas que Dios ha puesto en mi camino para levantarme. Esto es Gospel Lleida Radio Televisión. Vuelvo en tan solo 2 minutos.